Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema que su copyright que les ha tenido al borde de sus asientos por mucho tiempo. Lo adivinaron, vamos a hablar de la ruptura entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Un tema que generó superíndice 3 un tsunami de rumores, especulaciones y por supuesto, mucha tristeza entre sus fans. Durante meses hemos estado escuchando todo tipo de historias, desde infidelidades hasta problemas de agenda. Pero hoy vamos a intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Vamos a analizar la información superíndice 3N que tenemos, los rumores persistentes y las posibles razones de de esta separación superíndice 3N que conmocionó superíndice 3 a la industria del entretenimiento. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, du copyright me recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las noticias y chismes jugosos del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y prepúrense, porque vamos a destapar todos los secretos impactantes de la ruptura entre Hande y Kerem. Para entender realmente lo que pasó superíndice 3, creo que es importante retroceder un poco y recordar CEU superíndice 3 empezó superíndice 3 todo. Hande y Kerem se conocieron durante la grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones juguetonas en redes sociales y las fotos de paparazzi que los capturaban compartiendo momentos CEU lidos y cariu más menos osos. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones, confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia explotó superíndice 3 en las redes sociales. Sus fans estaban superíndice 3 ricos. Los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Y durante un tiempo parecua que lo eran. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y compartían momentos de felicidad que documentaban en sus redes sociales. Eran la envidia de muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3 en medio ultica, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso las relaciones su superíndice 3 lidas. Y empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se decua que las largas jornadas de trabajo los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, que las diferencias de opinión superíndice 3N eran cada vez frecuentes y que la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta frente a los medios estaba pasando factura. Uno de los rumores persistentes que circuló superíndice 3 fue el de la posible infidelidad. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos afirmaron que Kerem había sido visto en actitud cariu más menos osa con otra actriz. Esta acusación superíndice 3N, por supuesto, nunca fue confirmada y fue negada vehementemente por el entorno de Kerem. Sin embargo, el dau más menos o ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Otro factor que podría haber contribuido a la ruptura es la diferencia en sus personalidades y aspiraciones profesionales. Hande es conocida por ser una persona reservada y centrada en su carrera. Kerem, por otro lado, parece ser extrovertido y aventurero. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido complementarias, con el tiempo podrían haber generado fricciones. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la fama repentina en su relación superíndice 3N. Senu con diéresis al cap fue un con diéresis copyright sito mundial, lo que catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. De repente estaban siendo seguidos por paparazzi las 24 horas del día, sus vidas privadas eran escudriu más menos hadas hasta el mínimo detalle y sus decisiones eran constantemente juzgadas por el público. Esta presión superíndice 3N constante puede ser asfixiante y poner a prueba incluso la relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. Pero copyright dice Hande al respecto. En una entrevista reciente Hande habló superíndice 3 sobre la ruptura, aunque de forma muy discreta. No entró superíndice 3 en detalles específicos, pero su dejo superíndice 3 claro que la decisión superíndice 3N fue mutua y que no hubo terceros involucrados.
Menciono superíndice 3 que a pesar de la separación superíndice 3n, guardan un gran respeto y cariño más menos o el uno por el otro. Kerem por su parte ha mantenido un perfil AUNMU-S bajo sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre la ruptura. Esto por supuesto ha alimentado a UNMU-S los rumores y las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de proteger a Ande y de evitar aún más menos a DIRMU-S le más menos a al fuego. Otros, en cambio, lo interpretan como una seu más menos al de que la ruptura fue mu-S dolorosa de lo que aparenta. Independientemente de las razones específicas de True-S de la ruptura, lo que es tú claro es que Ande y Kerem tomaron la decisión superíndice 3n de seguir caminos separados. Una decisión superíndice 3n difícil, sin duda, pero probablemente necesaria para su bienestar personal y profesional. Es importante recordar que al final del día son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propios deseos. Merecen respeto y privacidad, especialmente en un momento tan delicado como este. La ruptura de Ande y Kerem nos recuerda que incluso las relaciones mu-S aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Que la fama y el con diéresis copyright cito no son garantua de felicidad. Y que a veces la mejor decisión superíndice 3n es seguir adelante incluso cuando duele. Asu que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, creo que deberíamos enfocarnos en desearles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad y el con diéresis copyright cito que merecen. En resumen, hemos explorado los rumores mu-S persistentes sobre la ruptura, incluyendo las acusaciones de infidelidad, las diferencias de personalidad y la presión superíndice 3n mediútica. Hemos analizado las declaraciones de Ande y el silencio de Kerem. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que independientemente de las razones específicas, lo importante es respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Su copyright que este es un tema que genera mucha pasión superíndice 3n, asu que me encantaría saber su opinión superíndice 3n. Du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Q copyright creen que pasu superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? ¿Les sorprendió superíndice 3 la ruptura? Quiero leerlos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mu. Recuerden que los quiero un monto superíndice 3n y que valoro cada uno de sus comentarios y su suscripción superíndice 3n. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Cuídense mucho y sean felices. Ok, mi gente linda. Volvemos a la carga con más jugosidad sobre este drama amoroso que nos tiene a todos comiendo palomitas. Ya cubrimos lo básico, pero créanme, hay más tela que cortar. Profundicemos en los entresijos de esta ruptura, analicemos los detalles que quizás se nos escaparon y por supuesto, saquemos conclusiones un poco más elaboradas. Primero, quiero hablarles un poco más sobre Senu con diéresis al Capm. A ver, no era simplemente una serie de televisión, era un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La química entre Ande y Kerem era palpable, y esa conexión trascendía la pantalla. ¿Recuerdan esos vídeos detrás de cámaras? Sus miradas, sus risas, sus bromas. Era como ver una comedia romántica en tiempo real. Y claro, eso alimentó las expectativas de los fans a niveles estratosféricos. Ahora piensen en esto, estar en una relación donde constantemente estás representando el amor perfecto para millones de personas. ¡Qué presión tan brutal! Imaginen tener que sonreír y actuar enamorado cuando, quizás, detrás de las cámaras, las cosas no son tan idílicas. Es un trabajo doble y uno que a la larga, puede desgastar hasta la relación más sólida. Y hablemos de las redes sociales, ese campo de batalla donde se libra gran parte de la vida moderna. Ande y Kerem eran reyes y reinas de Instagram. Sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta y comentarios. Cada publicación era analizada al milímetro, cada like, o ausencia del mismo era interpretado como una señal de amor o desamor.
La presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales, de contentar a los fans y de evitar escándalos, es enorme. ¿Recuerdan cuando comenzaron a surgir esos rumores de que estaban distanciados? Uf. La bomba explotó. Los fans empezaron a notar que ya no publicaban tantas fotos juntos, que sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes. Los foros y los grupos de fans se llenaron de especulaciones: ¿estarán peleados? ¿Habrá una tercera persona? ¿Será que la fama los está separando? La paranoia colectiva era palpable. Y luego llegó el tema de la infidelidad. ¡Ay, Dios mío! Ese rumor fue como un incendio forestal. Se propagó rápidamente, alimentado por fuentes anónimas y capturas de pantalla dudosas. Algunos medios sensacionalistas turcos incluso publicaron fotos borrosas de Kerem con otra actriz, insinuando una relación extramatrimonial. ¡Qué escándalo! El equipo de Kerem negó rotundamente las acusaciones, pero, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y la duda, una vez sembrada, es difícil de erradicar. Pero, a ver, seamos realistas. Las acusaciones de infidelidad son pan de cada día en el mundo del espectáculo. A menudo son inventos para generar clics y visitas. Sin embargo, también es cierto que la tentación está a la orden del día cuando eres una estrella de cine o televisión. Estás rodeado de gente atractiva, viajas constantemente, trabajas largas horas y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. No estoy justificando la infidelidad, ojo, solo estoy tratando de entender las dinámicas que pueden contribuir a ella. Ahora, vayamos a las personalidades de Hande y Kerem. Como mencioné antes, Hande parece ser más reservada y enfocada en su carrera. Ha demostrado ser una actriz talentosa y ambiciosa, con un gran potencial. Quiere seguir creciendo profesionalmente y no está dispuesta a sacrificar su carrera por nada ni por nadie. Kerem, por otro lado, parece ser más relajado y aventurero. Le gusta viajar, experimentar cosas nuevas y no se toma la vida tan en serio. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido atractivas, con el tiempo podrían haber generado roces. Quizás Hande sentía que Kerem no estaba tan comprometido con la relación como ella, o quizás Kerem sentía que Hande era demasiado seria y centrada en el trabajo. Son solo especulaciones, claro está, pero son posibilidades que hay que considerar. Además, no olvidemos que ambos son jóvenes y están en la cúspide de su carrera. Tienen muchas oportunidades por delante y quizás sintieron que estar en una relación seria les impedía explorar todas las posibilidades. Tal vez querían enfocarse en sus proyectos personales y no estar atados a las expectativas de una relación pública. A veces el amor no es suficiente. A veces necesitas espacio para crecer y desarrollarte como individuo. Y volviendo a las declaraciones de Hande, me parece muy significativo que haya dicho que la decisión fue mutua y que no hubo terceros involucrados. Eso sugiere que la ruptura fue más una cuestión de incompatibilidad y desgaste que de un drama de infidelidades. Es una señal de madurez y respeto hacia Kerem. A pesar de la separación, reconoce que hubo amor y buenos momentos, y no quiere ensuciar el recuerdo con acusaciones y resentimientos. El silencio de Kerem, por supuesto, es un misterio. Algunos creen que es una forma de proteger a Hande, de evitar que la prensa la acose con preguntas incómodas. Otros piensan que simplemente no quiere revivir el dolor de la ruptura. O quizás está trabajando en procesar sus emociones y no quiere hablar del tema hasta que se sienta listo. Sea cual sea la razón, su silencio alimenta aún más las especulaciones. En fin, mi gente hermosa, la ruptura de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar una relación. Es una historia triste, sí, pero también es una lección sobre la importancia de la individualidad, la honestidad y el respeto mutuo. Al final del día, Hande y Kerem son seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. No les debemos nada, y tampoco tenemos derecho a juzgarlos. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus futuros proyectos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Así que, ya saben. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y enfoquémonos en apoyar a Hande y Kerem en sus carreras. Son dos talentos increíbles que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Todo puede pasar en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la ruptura de Hande y Kerem. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció mi análisis? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna teoría diferente? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por su apoyo y por su cariño. Los quiero un montón. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Cuídense mucho y sean felices. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Chao, chao.